La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todas estas son radios dominicas del Perú, y también se une a nuestra red de Sodomco otras emisoras amigas como son en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzobispado de Huancayo, en Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web y las aplicaciones de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos nuevamente conectados con Rosa María Palacios. Llegamos al día 23. Yo recuerdo que el ministro de Salud dijo que el día 23 íbamos a llegar a la punta, al pico de la pandemia. Eso es lo que recuerdo que dijo en una de las conferencias de prensa. ¿Estaremos en el pico de la pandemia? Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Bueno, hoy vamos a estar con el médico epidemiólogo Juan Azumilca Cupe, decano también del Colegio Médico de Lima, para hacer un análisis justamente sobre esta pregunta importante. Día 38 de cuarentena, en teoría hoy día uno de los días pico de la cuarentena, aunque tenemos las cifras, como ustedes saben, un poquito atrasadas, pero los muertos van subiendo de 50 en 50 en los últimos 4 días por lo menos. Digo atrasadas porque entre la fecha de defunción y la fecha de notificación a veces pasan 24 o 48 horas, entonces es más difícil acopiar información en estos tiempos, pero digamos que si las cifras duras son las que estamos viendo, en efecto hay un incremento, como dijimos, se duplica cada 6, ahora cada 7 días, pero se sigue duplicando. La tasa de contagio sigue siendo 2 por cada persona, y esto ha motivado que el Colegio Médico pida al presidente de la República que se prolongue la cuarentena hasta que la tasa de contagio no baje. La tendencia, como siempre, en encuestas ha sido echarle la culpa al público, ¿no? Son los ciudadanos los culpables de que la tasa de contagio no baje. Y eso, como hemos explicado varias veces, no es del todo cierto. Hay también un contagio intrafamiliar que se produce dentro de las casas por condiciones de hacinamiento y otras. Pero hoy día vamos a hablar de ese tema, Abel, y hoy espera todo el Perú, ya jueves, que el presidente de la República nos diga algo sobre lo que va a pasar este lunes. Lo venimos reclamando desde el lunes, desde el martes, bueno, en realidad desde la semana pasada. Yo siempre reclamo que la gente nos diga, las autoridades nos digan la verdad. Si es que la cuarentena no ha tenido el éxito esperado, que nos lo digan. Y que a partir de ahora nos digan, bueno, qué medidas se van a tomar para que una cuarentena más severa tenga éxito o para que simplemente algunas actividades, como usted ha especulado ayer todo el día, puedan salir a trabajar. Hay gran especulación. Ayer la presidencia del Perú sacó un comunicado en Twitter diciendo que todos estos WhatsApp que circulaban eran falsos. Y eran falsos, y se notaba que eran falsos porque habían varios elementos que te hacían pensar que eso no podía haber salido de una discusión en el Consejo Ministerial. Pero en todo caso, hoy se anuncia que el presidente va a hablar. Y esperemos que diga las cosas que está... Rosa María, Sí. Un momentito, por favor. El audio está llegando un poquito sucio. Permítenos un ratito para tratar de solucionar desde aquí. Ok. Ya, un segundito.
Estamos tratando de ver, el audio está bastante sucio, como si estuviera la línea sucia. Estamos viendo, qué raro porque es una línea fija, así que nos extraña. Vamos a volver a retomar la comunicación. Parece que no hubiera entrado bien el audio. Mil disculpas a nuestros gentiles oyentes y televidentes. Hoy día con nosotros, como ya lo dijo Rosa María, estará el decano del Colegio de Médicos de Lima, y el doctor Juan. eh, ah, ¿Ya tenemos? A ver, sigo sintiendo el sonido sucio. A ver, Rosa María, tenemos problemas con el audio. Tenemos un poquito de problemas con el audio. Vamos a ver si podemos mejorarlo. A ver, estamos haciendo una prueba todos los días. Sí, sale bajo. Lamentablemente eso no lo podemos mejorar. Pero hoy día está saliendo sucio la línea. Y eso es lo que nos preocupa porque es inteligible. ¿Estamos ahí? Rosa Ahora María, sí, Abel, ¿tú me escuchas? ahora te escucho bien. A Qué ver, bueno, ya se arregló. sí, se solucionó, Rosa María. Bien. Problemas técnicos. Ayer ustedes me veían por Skype y yo no los podía ver. A veces el público no lo nota, pero tenemos que enfrentar muchos problemas técnicos todas las mañanas. Eso también genera algún nivel de estrés, les digo, bastante angustia. Asunto del cual hoy día la portada del Comercio comenta, 52% percibido en casa problemas emocionales. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, me parece, a mí al contrario, que ha explotado poco la casa hacia afuera, porque estamos ya a 38 días encerrados. Familias que normalmente, sus diferencias, ahora tienen que compartir el mismo espacio. Y que además implica un reparto de la vida doméstica que a veces no es satisfactorio para todos, ni justo para todos, por problemas anteriores, ¿no? Explotan en medio de la cuarentena. No crean que estamos en una situación muy sana. ¿Qué más dice esta encuesta de Ipsos? Dice el 34% de los peruanos indica que en sus hogares hubo inconvenientes de salud que pudieron superarse. 5% manifiesta que se han producido casos de violencia psicológica o física durante la cuarentena. Es normal, dicen los expertos, las situaciones de estrés y ansiedad. Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es justamente que usted no vea tanta noticia. Porque claro, las noticias solo le hablan de muerte, solo le hablan de sufrimiento, de desesperación, de escasez, de falta de empleo, de falta de ingresos. Son pésimas noticias el día entero y claro, eso en un ambiente en el cual usted ni siquiera puede ver el horizonte, claro, genera una enorme angustia y estrés. Y si usted se siente así, no se preocupe porque en medio Perú lo acompaña. Es normal. A mí me gustaría ver, aunque sea el horizonte, ¿sabes? Me gustaría ver el mar. 38 días después, eso es lo que me gustaría ver el mar, aunque sea un ratito. En fin, por más que me trepo al techo no logro verlo, así que tengo que ver en fotos nomás. Pero sí, claro, todos extrañamos de alguna forma algo dejado que hemos perdido, pero al mismo tiempo millones de personas en el Perú se están acostumbrando a una nueva rutina y a una nueva forma de vivir. Entonces, una por otra. Y vamos a algunas buenas noticias, porque yo sí creo que hay algunas. Por ejemplo, se ha anunciado ya el indulto de 3.000 internos. Claro, en un espacio de 97.000 internos, ¿cierto? Con hacinamiento de 100%, porque hay espacio solo para 40.000, sacar a 3.000 no es mucho, pero es un avance. Es un avance. ¿A quién se está sacando? A deudores alimentarios, mujeres embarazadas o con niños menores de 3 años en el penal, personas mayores de 60 años y vulnerables. Ayer me pasaron justamente un comunicado de apoyo al caso de Susana Villarán y de otras personas en su misma situación. Lo que dice el comunicado es una gran verdad. Es decir, personas que no tienen juicio, ni siquiera acusación fiscal, mucho menos sentencia, no tienen ya peligro de fuga porque ¿a dónde se van a fugar? Ni siquiera hay transporte interprovincial. Las carreteras están cerradas.
no hay transporte aéreo. Entonces, es un poco difícil, ¿cierto?, que una persona en cuarentena, en su casa, en la casa de sus familiares, se pueda fugar. Podrán esconderla en la casa de los familiares, pero no hay ninguna razón para que esas personas que están en prisión preventiva y que no sean personas que sean un peligro para la sociedad, no sean personas que salgan a robar, a matar, etcétera, no sean reincidentes, etcétera, etcétera, puedan salir a sus casas. Y eso incluye a los procesados por anticorrupción. Incluso diría yo, a los que tienen mayores facilidades. Pero, claro, la primera en salir no va a ser Keiko Fujimori, porque como ya se explicó, ya tiene un ambiente especial dentro del penal. Está cerca a otras personas, sí. Otras personas de paso, ya está en la prevención. Mucho menos su padre, tiene una cárcel para él solo. Al contrario, su condición en ese penal es, al contrario, muy favorable para su salud. El señor ministro ha dicho que caso lo tiene que revisar la Comisión de Indultos, pero en realidad ya la Comisión Interamericana señaló las condiciones carcelarias del señor Alberto Fujimori son más que óptimas. Tiene atención médica permanente, está solo, no hay ninguna condición de hacinamiento, tiene un espacio que es mucho más grande del que viven muchísimos millones de peruanos. Por tanto, no tendría por qué haber una razón. Pero en los demás casos, en el caso del señor Yoshiyama, por ejemplo, es lógico que estén a su casa. Sobre todo personas de más de 60 años, en este momento, en estas condiciones, no deberían estar. Penal crítico, el de Sarita Colonia, donde debería comenzar a testearse mucho más, pero ya tenemos también 2 servidores limpios fallecidos. Entonces, creo que está llegando tarde el ministro, algo que hace 15 días ha sido un clamor, está llegando tarde con protestas en todos los penales del país. Claro, no faltará quien diga se están aprovechando. Y sí, es posible. Siempre cabe esa posibilidad. Pero entre la duda, la vida, yo creo que hay que defender la vida, ¿no? O sea, igual, entre la economía y la vida, bueno, defiendes la vida. Entre la duda de que la persona pueda oportunistamente aprovecharse y la vida, tienes que defender la vida. Ante todo. Es más, el fiscal Vela ha señalado que ellos van a tener que pedir aplazamientos para las acusaciones fiscales, para las prisiones preventivas en realidad, porque las acusaciones fiscales no van a estar listas, no han tenido por la cuarentena todo el tiempo necesario para trabajar. La Villarán tiene 12 meses presa, ahora en mayo cumple 12 meses. Y por otro lado hay un tema también de justicia, ¿no? El señor Castañeda Alonso, por haber hecho exactamente lo mismo, está en su casa. Entonces sí creo que hay que comenzar a tener un poquito de consideración en estas circunstancias. Cuando se descubre el tratamiento, la vacuna, los procesos estarán empezados, ahí se verá si es necesaria una prisión preventiva, que se reimponga, perfecto. Pero primero hay que mantener a estas personas vivas para que puedan ir a juicio. Creo que eso es importantísimo. Lo segundo que quería mencionar no es necesariamente una buena noticia, pero sí creo que es una noticia que puede ser polémica para algunos, pero que nos obliga a reflexionar sobre lo que son las libertades fundamentales en tiempo de pandemia. El caricaturista Carlos Tovar dibujó una caricatura sobre Alan García, su hija, dando frases de Alan García y de su hija. Frases ellos dijeron. Esas frases, obviamente, han sido consideradas ofensivas por algunos militantes apristas que se han expresado de forma soez, pero ayer pasaron de la vulgaridad a la amenaza física de lesiones o de asesinato. Ciertamente muchos periodistas hemos salido a condenar esto, pero nos revela que libertades fundamentales, la libertad de expresión, no se pierde durante la pandemia. Y sería muy importante que se le ponga seguridad a Carlos Tovar y que inicie una acción contra esta persona que lo ha amenazado de muerte. Le ha dicho que va a comer el polvo, que lo van a buscar a donde esté, cosas
terribles, y eso no es una broma. Alguien dice, bueno, está contestando con una broma. No, no está contestando con una broma, está contestando con una amenaza muy clara. La caricatura política es en cierta forma un editorial político. La caricatura política está protegida por la Constitución justamente como derecho de opinión. No hay delito de opinión. Entonces, unos miembros del Partido Aprista tuvieron un control durante muchísimos años total del Poder Judicial. Bueno, ese control se acabó. Se acabó, ahora pasamos a la vía de los hechos, ¿no? Amenaza de muerte. Tener muchísimo cuidado. Pero lo que me parece positivo es que la sociedad está sana y reacciona y dice, un momentito, ya no se puede venir a amenazar de muerte a periodistas. Es así de claro. Y esperemos que Carlos Tovar, Carlín, siga dibujando como dibuja todos los días, saca una sonrisa todos los días. ¿No les gusta a algunas personas? Claro. Pero sí nos saca una. Puede parecer duro, sí, puede parecer duro, pero reitero, el dibujo recoge frases textuales de los personajes retratados. ¿No les gustan sus propias frases? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Es fuerte? Sí, es fuerte, claro. ¿Desagradable? Por supuesto, desagradable. Pero las caricaturas nunca han sido agradables para quien es dibujado, ¿eh? Realmente ponen en evidencia una contradicción, una situación desagradable, etcétera. Ahí vamos. En fin, parece que vamos a irnos de todas maneras a más días de cuarentena. Espero, la verdad, que nos digan por qué las cifras no están reflejando una mejora, de dónde están los puntos débiles, y por supuesto seguimos teniendo problemas de atención. Las imágenes de Lambayeque, de Iquitos, se van amontonando, son imágenes duras, y a eso se suman los caminantes, ¿saben? Esta famosa historia que revela varias cosas que son importantes. Toda crisis es una oportunidad para conocernos mejor. Hay un grupo de peruanos que todos los años viaja en verano a Lima, desde todos los puntos del Perú, para ganar un extra, sobre todo desde la sierra. ¿Por qué? Porque es temporada de lluvias. Es temporada de lluvias, los trabajos en el campo se detienen, también la construcción civil se detiene, entonces vienen a la costa, normalmente a Lima, donde pueden desempeñar tareas como vendedores ambulantes, construcción civil, tareas temporales. Termina marzo y en abril, normalmente, empezando el año escolar además, regresan, familias enteras, regresan a su zona, al pequeño pueblo donde viven, donde tienen su chacra, con un poco de ahorro. Este es un modo de vida que a veces pasa inadvertido, pero no por ser marginal es menos cierto. ¿Qué ha pasado? Que estas personas que juntaron un poquito de plata en el verano, pues ya se las gastaron en abril, en un centavo, y quieren regresar a su lugar de origen. Como no tienen cómo hacerlo y nadie los escucha, han decidido tomar las pistas por asalto. Y ahí sí no hay multas. ¿Se han fijado, no? Ahí sí no hay 6.000 soles de multa, con 250 soles de multa por estar acompañado. Hay familias enteras. Han separado esta mañana a un grupo que quiere ir a Piura, en dos. Los hombres los mandaron a la puerta del Estadio Nacional, a las mujeres y a los niños a la Plaza Manco Cápac. Ahí han dormido, ahora los van a volver a juntar. Pero esto, que es un fenómeno sociológico peruano, demanda también una respuesta. El gobierno ya dijo que los presidentes regionales se ocupen. Ha dado una partida de 20 millones de soles para traslados, con cuarentena y con pruebas. Esto tiene un protocolo. Está pasando en las regiones. Y de nuevo viene el problema grave de las regiones. En el Perú, la salud pública está regionalizada hace años. Por eso es que los hospitales regionales tienen sus direcciones regionales de salud, sus DIRESAs. Obedecen normativas nacionales, pero tienen enorme autonomía. Claro, se tocó
una región por 20 años, el gobernador regional, los gobernadores regionales les pusieron algún interés a la salud pública, es mucho mejor si se tocó un desastre donde en los últimos años los gobernadores lo único que han hecho es robar. Y en medio de esta crisis, ni siquiera pueden organizar traslados de su propia gente de regreso. Eso es impresionante, Abel, pero realmente impresionante. Tienen el dinero, tienen que empadronar, que esta misma gente autónomamente ya se ha empadronado, están dispuestos a pasar por todas las pruebas. Se logró hacer con un grupo que se trasladaba al centro, acuérdate la semana pasada en Corcona. Se detectaron 40 casos positivos en prueba rápida, ni siquiera molecular, todos a cuarentena. Y en su cuarentena, de repente no les gusta el sitio de alojamiento, ya no son otras cosas. Pero sí es verdad que hay la posibilidad de regresar ordenadamente si es que se involucra el gobernador regional que hace su chamba. ¿Qué pasa cuando el gobernador regional no hace su chamba? Es un problema complicadísimo, porque son funciones que ya fueron descentralizadas. Entonces, hay también un clamor donde dice el gobierno central debería reasumir algunas tareas que fueron descentralizadas, entre ellas, por ejemplo, la logística de salud. No hay capacidad, viendo el dinero, Abel, no es un problema de dinero. Hay regiones que han tenido todo el canon que han querido durante los últimos 15 años para comprarse hospitales enteros. La plata está en el banco porque no la han gastado. Han podido comprar todo lo necesario para cualquier pandemia. No lo hacen. Eso es lo dramático de eso. Estamos enfrentando un problema de corrupción. Ni siquiera pueden organizar un traslado. Esta gente piurana dice que hace 5 días están esperando el traslado, que ya les han dicho que sí, y mandan 9 buses, que sí, y los mecen todos los días. Claro, va a pasar es que estos pequeños grupos de 100, 200, 300, 500 personas van a convertir en grupos de 1.000, 10.000 personas, porque poco a poco irán saliendo aquellos que no están tan desesperados y que pueden aguantar un poco más, pero que también se quieren trasladar. También hay el fenómeno inverso, aquellos que quieren regresar a la capital, pero son menos de los que quieren regresar a sus pueblos de origen. Por este fenómeno de empleo temporal de verano. Siempre pues pasa desapercibido, ¿no? Es como cuando contamos acá, nos enteramos, ¿no? En esta cuarentena que 1/3 de las zonas urbanas de Lima no tiene refrigeradora. Y por eso es que esa frecuencia en la asistencia a los mercados no tiene dónde almacenar perecibles. Rosa María, Y los consume. Sí. ya estamos en comunicación con el doctor Juan Astubilca Cupe, decano del Colegio Médico de Lima. Muy bien, muchas gracias al señor decano del Colegio Médico de Lima por estar con nosotros. Empecemos por la recomendación del colegio, que han solicitado al gobierno que se considere 15 días más de cuarentena. Doctora Astubilca, por favor, explíquenos por qué esa consideración, por qué consideran pertinente una ampliación. Buenos días, Rosa María. Muy buenos días. Mira, sí. Nosotros hemos solicitado como colegio médico la extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo, básicamente porque todavía nuestra realidad es una situación como país de incremento de casos de manera sostenida, de infectados, de fallecidos. La realización de pruebas rápidas todavía no llegamos a la cantidad que se esperaba, ¿no? Habían dicho de que teníamos que hacer por lo menos 12.000 pruebas diarias, todavía estamos en 8.000 y un poquito más. Estamos claramente en un incremento todavía de casos, ¿no? De manera sostenida, y además pues los casos vienen duplicando. Cada 5 a 7 días se están duplicando todavía los casos, lo que significa todavía que estamos en un periodo todavía de gran transmisibilidad de los casos, ¿no? Y todavía la curva epidémica sigue ascendiendo. Entonces, pues el levantar la cuarentena, como se estaba programando en el 26 de este mes, pues iba a ser un grave riesgo, ¿no?
nosotros creemos que es un grave riesgo levantarlo, y además vemos pues que en varios lugares de Lima metropolitana y en las regiones todavía pues hay un incremento de concentración de personas en los mercados, en los bancos, ¿no? Además también hay este desplazamiento masivo de personas que están retornando a sus regiones, lo cual pues hace también posible un foco infeccioso dentro de este grupo, y además hay un pequeño relajamiento de los controles en el cumplimiento de las medidas de aislamiento, ¿no? Junto con también el rompimiento de la cuarentena por parte de muchas personas que están buscando apoyo alimentario. Entonces, creemos que por esas razones es necesario todavía mantener la cuarentena, ¿no? Entonces, Doctor, sin embargo, en 15 días, ¿eso va a cambiar? ¿Qué nos garantiza que en 15 días más todas esas condiciones hayan cambiado? pues por algunas otras medidas efectivas, ¿no? Que tienen que reforzar y hacer cumplir el estricto aislamiento social. Por ejemplo, el caso del cerco comunitario referenciado. Nosotros hemos planteado como colegio médico que se ejecute un cerco comunitario referenciado, que consiste en diagnosticar oportunamente a todas las personas que están alrededor de los casos confirmados, ¿no? Tenemos pues ahorita identificado pues mediante los aplicativos que son georreferenciados a las personas que están infectadas según distrito. Entonces, alrededor de esos distritos, los ya se tiene ubicado pues dónde están, en qué manzana, en qué vivienda viven, alrededor de esos distritos se tienen que hacer. El app que ha aprobado el gobierno es un juguete, o sea, depende de que las personas voluntariamente inscriban sus datos. Y eso no nos da una información muy certera. O sea, los cercos se hacen cuando a una población determinada, suponemos a todo este barrio, se entra, se testea a todos absolutamente, y una vez con los resultados se retira y aísla a las personas que están enfermas. Entonces, esa zona queda limpia, pero obviamente se le hace un cerco para que no entre ningún caso nuevo. Eso no se está haciendo en ninguna parte en el Perú, habiendo regiones en el Perú que podrían ser muy fáciles de testear porque tienen muy pocos casos. Justamente el trabajo de las regiones es mucho más sencillo, porque todavía en las regiones es más fácil ubicar a los casos porque son pocos, ¿no? Son fácilmente ubicables. En Lima metropolitana es mucho más complicado. Tenemos pues gran cantidad de casos ya, y este cerco debió hacerse desde un inicio, y en eso hemos fallado, ¿no? Porque este cerco comunitario, si bien estaba protocolizado, estaba pues programado a realizarse, no se ha hecho de la manera como se estaba planificando acá en Lima metropolitana por lo menos, y eso ha hecho posible de que muchos casos se hayan infectado durante esta etapa de cuarentena, ¿no? Ahorita mismo los infectados que aparecen día a día pues se han infectado durante este periodo de aislamiento. ¿Por qué? Porque muchos infectados lamentablemente han ido a sus casas de manera asintomática, con síntomas leves, antes de ser diagnosticados, ya contagiaron a las personas a su alrededor, a su familia, a su vecindario, y por tanto pues eso denota pues que hay todavía una falencia en este tipo de cercos epidemiológicos que normalmente tiene que hacerse, sobre todo, como tú mencionas, Rosa María, en los lugares donde recién están apareciendo. Ahí es el momento de contención. En eso creemos que hemos fallado, claro, ¿no? Mire, Puno, Tacna, Moquegua, Cusco, no tienen casos en UCI. Es bajísimo el nivel de casos que tienen. Si se cercan esas poblaciones, podrían desarrollar su vida normal, haciendo comercio interdepartamental, cercados, sin poder, obviamente, conectarse con el resto del país. Pero tendrías una zona libre del virus. ¿Por qué no se está haciendo eso? Es lo que no entiendo. Bueno, definitivamente también tiene que haber, pues, acompañado a estos cercos epidemiológicos al cumplimiento de estos cercos que definitivamente no se han dado bien, no se han ejecutado de la manera correcta. Tiene que haber una vigilancia pues más estricta de la cuarentena, una vigilancia más militarizada si es posible, ¿no? Sabemos que los policías y las Fuerzas Armadas están en las calles, sin embargo tiene que haber un mayor control en esta zona de posible contagio en los mercados sobre todo, ¿no? Que estamos viendo pues que hay gran conglomeración y además la inyección presupuestaria que se necesita, ¿no?
sabemos pues que hay un presupuesto ya destinado para esta emergencia, ¿no? Ese presupuesto tiene que estar destinado a contratar más personal que pueda llegar a contestar las líneas telefónicas, a contratar más personal para que pueda ir a tomar las muestras. Lamentablemente todavía vemos lentitud en ese tipo de procedimientos, personas que puedan ir a hacer los monitoreos a las personas que están infectadas, ¿no? Y además pues la inyección presupuestal en los establecimientos de salud que están recibiendo pacientes COVID. Muchos de los establecimientos COVID pues no tienen camas, ¿no? Por eso tienen que referirse a los pacientes a otros hospitales. Y en cuanto a las camas UCI, que se han hablado mucho sobre estos días sobre ese tema, pues si bien es cierto, ya el gobierno ya ha sincerado las cifras, ¿no? Porque no las tenía, y el presidente de la República indicó que esa información no la tenían integrada, ¿no? Han tenido que solicitarle y consolidar una información que ya ha sido pública el día de ayer, y pues aún así pues esa cifra de disponibilidad de camas, nuestros colegas que están en la cancha pues no lo ven como una cifra real, auténtica, ¿no? Porque cuando quieren referir a un paciente a los hospitales COVID, nos dicen que no hay camas UCI. Entonces, si bien es cierto, o sea, hay un esfuerzo por sincerar las cifras de infectados, de fallecidos, la cifra de disponibilidad de camas, yo creo que es importante la articulación con el Colegio Médico, porque nosotros estamos con los colegas día a día, estamos en contacto con todos nuestros médicos y nos indican pues que hay definitivamente las cifras oficiales a veces no reflejan lo que es la realidad. Entonces creemos pues que este periodo de cuarentena también va a permitir de que el sistema de salud gane tiempo, porque va a ganar tiempo para que el sistema de salud no colapse, ¿no? Porque muchos de los hospitales COVID y no doctor, COVID ya uno de los casos ya están pues saturados. Sí, doctor, si me permite, esto de echarle la culpa a la gente, que ha sido muy popular en este mes, va a comenzar a agotarse como argumento. Mire, el 90% de la gente en una aplicación que se ha hecho de movilidad de celulares en Google no salió de su casa. El 90%. Entonces, se tiene que dejar de echarle la culpa a la gente. Si una mujer necesita comprar comida para sus hijos, no es una enemiga pública, no se le puede maltratar. Si una persona no tiene que comer, no puede ser maltratado por la sociedad. El 80% de la gente cree que nos estamos contagiando porque la gente no cumple. Lo cierto es que nos estamos contagiando dentro de las casas. Es decir, cuando empezó la cuarentena, alguien de la familia ya estaba infectado. Ese ha infectado a otro, ese a otro y ese a otro. Y todos se han ido infectando secuencialmente. Por eso es que continúan los contagios. Pero los contagios están dentro de hogares donde hay condiciones de hacinamiento. Y de eso nadie quiere hablar. Correcto, Rosa María, ¿no? Tenemos que siempre pues ser insistentes con la población a educar, a mantener el distanciamiento social, a cuidar las medidas de higiene, a tratar de establecer siempre pues las medidas de protección personal cuando salimos de la calle. Entonces, sí, pues hay varios factores que influyen en el crecimiento sostenido de estos casos de nuevo coronavirus acá en nuestro país. Entonces, por esa y muchas razones más, creemos pues que todavía nuestra realidad como país pues no es la ideal como para levantar una cuarentena de este tipo, ¿no? Sabemos pues que hay repercusiones económicas, ¿no? La presión social es bastante fuerte por levantar la cuarentena, pero lamentablemente comparados con otros países en los cuales pues el cumplimiento es mejor, y eso se ve reflejado en la tasa de letalidad, por ejemplo, ¿no? En países como Chile, donde pues tienen una gran cantidad de casos como el nuestro, pero la tasa de letalidad es mucho menor. Entonces pues nos hace pensar de que todavía no estamos yendo bien en el control de esta epidemia. Si bien es cierto, esta curva de crecimiento está aplanándose, está un poco desacelerándose el crecimiento de la cantidad de casos, sin embargo, en términos absolutos todavía seguimos en una... Si me escucha un momento, por favor, mire, hay una preocupación, usted lo ha dicho, por falta de manos, ¿no? De personal. Le cuento la experiencia de Nueva York. Ayer Nueva York ha anunciado un programa de testeo masivo y cerco, pero se va a utilizar a 38.000 estudiantes de medicina.
para que recojan las muestras. Es decir, sí hay gente que podría incorporarse en tareas como la toma de muestras, como por ejemplo estudiantes de medicina adecuadamente protegidos. Y también hay profesionales venezolanos que por no estar colegiados los están manteniendo al margen cuando son profesionales calificados. ¿Por qué hay este celo del colegio médico que nadie más que los que son médicos puedan participar? Rosa María, porque es importante aclarar ese punto. Bien, acá nosotros como colegio médico, lo que definitivamente siempre vamos a velar por la salud y la vida de la población. Eso no cabe duda, al margen de que tengamos profesionales peruanos y profesionales extranjeros que siempre le hemos recibido. También los extranjeros siempre han tenido la posibilidad de incorporarse al Colegio Médico del Perú, ¿no? A través de los requisitos mínimos que se piden como colegio médico. En esta situación es clara la brecha y la deficiencia que tenemos en recursos humanos en todos los hospitales, debido pues a que los internos de medicina, que son los estudiantes del último año que están en los hospitales, ya no están en los hospitales, ¿no? Ya no están porque la Asociación Peruana de Facultades de Medicina dijo retiren a todos los estudiantes y entre ellos a los internos de medicina, pues porque no hay las medidas de bioseguridad necesarias, ¿no? Y los estudiantes pues todavía son una población vulnerable, no tienen seguro de salud, no tienen una relación contractual con el hospital, entonces retírenlos a todos porque el gobierno no le daba una garantía de seguridad a estos estudiantes, se retiraron. Retiren también a todos los que son mayores de 60 años y a los que tienen comorbilidades, pues fueron retirados por un tema también de riesgo que tienen ellos de sufrir la infección y una posterior complicación. Entonces, ante eso había un déficit, definitivamente, lo sabemos. Como colegio médico, así siempre pues tenemos las cifras de médicos generales y médicos especialistas que todos los años colegiamos. Y en ese sentido, pues hay más de 3.500 médicos peruanos que colegiamos año tras año acá en nuestro país, ¿no? Y además alrededor de 1.500 médicos especialistas que también registramos como colegio médico. Entonces, nosotros hay un gran grupo de médicos peruanos que sí tenemos la garantía de que han egresado de facultades de medicina que han sido revalidadas en nuestro país, cumplen con todos los requisitos. Bueno, doctor, ¿qué pasa con este grupo de médicos peruanos? Personal. Pues que lamentablemente al darse la cuarentena, pues por temas burocráticos, porque cerraron las universidades, no tienen su título, el cartoncito, no tuvieron su registro ante SUNEDU, y por tanto estos dos requisitos que eran indispensables para poder colegiarse, no podían tenerlo, que eran meramente burocráticos, claro, pero no y tener mayor cantidad de médicos. Por un problema burocrático, ¿no es cierto?, no tengamos la cantidad de médicos disponibles. Y como le digo, el tema de los internos, qué bueno que me lo cuenta, porque esa población joven, ellos si se contagian no van a morir y quieren participar. Yo he hablado conozco internos que te dicen, nos han dejado afuera cuando esta era nuestra oportunidad de aprender. Entonces, el asunto es decir al gobierno que la única exoneración que el Ministerio de Salud y el gobierno otorgaron, ¿no? Una exoneración, pero pues no exoneraron de otros trámites burocráticos para que más médicos puedan estar en la cancha. Entonces como colegio médico lo que hicimos fue realizar un trámite virtual, exonerando justamente la emisión del título que eviten las universidades y el registro de SUNEDU, solamente con el reconocimiento del rector o del secretario de la universidad. Perfecto. Hemos hecho esto hace ya una semana, la posibilidad de manera interna de poder colegiar a más médicos peruanos y extranjeros, porque esto no es exclusivamente para peruanos, sino también para extranjeros, que no teniendo estos dos requisitos puedan exonerárseles con un documento y podemos colegiar a mayor cantidad de médicos. Se está haciendo actualmente. Pero, eso. Escúcheme, también me dijeron que colegiarse tiene un costo muy alto, ¿o no es verdad? En eso sí, definitivamente rechazamos totalmente las declaraciones que dio la presidenta ejecutiva de salud, Molinelli. ¿Por qué, Rosa María? Porque Molinelli dijo que para esa salud, o desde su percepción, no era indispensable colegiarse. Y eso no es correcto. En ese sentido sí hemos rechazado totalmente la declaración de Molinelli. No hemos rechazado que vengan médicos extranjeros. Hemos rechazado contundentemente lo que dijo, que la colegiatura no era indispensable. La colegiatura es el procedimiento por el cual se incorpora el colegio profesional. Bien, y eso es rechazable porque
La colegiatura ¿cuánto está en la ley, cuesta? está en la ley peruana, o sea que se tiene que colegiarse. ¿Y Doctor, por qué nosotros ¿cuánto exigimos la colegiatura? Porque es la única manera que el colegio médico pueda dar este permiso para ejercer en el país como médico cirujano a personas que ya se han preparado académicamente en el Perú, en el extranjero, pero pues que cumplan los mínimos requisitos y los mínimos estándares. O sea, estamos... Doctor, ¿cuánto cuesta colegiarse? ¿Cuánto cobra el colegio médico? Porque te cuento, Rosa María, que hay en otros países hay algunas carreras que se asemejan a la medicina humana, pero no es de medicina humana. Doctor, o sea, pueden cuesta haber personas que vengan del por extranjero favor? que ¿Cuánto cuesta colegiarse? ¿Cuánto hay que pagar para colegiarse? en darle pues ese otorgamiento de facultades como medicina humana, como médico, a una persona que no lo es. Entonces, Doctor, esa es nuestra preocupación. ¿cuánto cuesta Lo mínimo colegiarse? indispensable para que pueda acreditar Doctor, que es médico humano y pueda darse esa situación, ¿no? Doctor, Rosa María le está preguntando cuánto cuesta colegiarse. Ok, perfecto. La colegiatura es un único pago, ¿no? Que cuesta alrededor un poco más de 1.000 soles. Incorporarse al colegio médico. Ya, Eso doctor, eso es lo que cuesta, ¿no? ¿Me escucha? No me escucha, doctor. La mensualidad de 25 soles es lo que cuesta el ser habilitado para 1.000 colegiarse. soles no tiene pues un venezolano que acaba de llegar con una mano delante y una atrás. Doctor, ¿podrían exonerar del pago por unos meses durante la emergencia? A nuestros colegiados. Bueno, mira, eso es un tema también de debate. Nosotros hemos discutido eso al interior del colegio médico y bueno, lo que pasa es que con esos pagos que realizan los colegiados, que son 25 soles mensuales, ¿qué hace posible de que el médico tenga un seguro permanente? No, si lo exoneramos, porque sí hemos visto esa posibilidad, tranquilamente podríamos exonerarlo, pero pierde un seguro que es importantísimo para cada uno de los colegiados. De acuerdo. A ver, creo que el doctor no me escucha bien. Sí. Le pregunto por los 1.000 soles. ¿Podrían exonerar el pago de los 1.000 soles? Doctor, le pregunta Rosa María si podrían exonerar el pago de los 1.000 soles. Eso es una propuesta que varios han alcanzado, ¿no? Pero definitivamente la incorporación al colegio médico eso es lo que está ahorita actualmente en nuestra normativa. Se tendría que valorar, no lo hemos todavía discutido a fondo. Lo que sí hemos discutido es la permanencia del seguro que tienen al pagar su habilidad mensual de 25 soles. Doctor, no le discuto los 25 soles, pero los 1.000 soles, ese doctor no los tiene ahorita porque no tiene ingresos. Usted se los cobra el próximo año, ¿ya? Pero no le cobre 1.000 soles porque le está poniendo una barrera. Y ustedes son los primeros de decir que la medicina es un bien público. Entonces no les puede poner una barrera de ingreso de 1.000 soles, pues, en una situación de desesperación. Claro, es entendible el pedido, ¿no? Bueno, vamos a tomarlo como colegio médico, lo discutiremos, ¿no? Porque en ese sentido sí se ha discutido el tema de los 25 soles mensuales, que es un monto pues pequeño, por así decirlo, pero sí asegura de este tipo de cobertura que tiene cada uno de los médicos al ejercer en el país. El tema de la incorporación, porque es un pago único a la hora de ingresar al colegio médico, pues es discutible. Creo que lo vamos a tomar como una sugerencia y lo discutiremos en el interior del comité ejecutivo del colegio médico. Así es. Yo me comprometo a pelear para que a los internos los contraten, les pongan equipos de protección, porque ustedes necesitan a esos estudiantes y esos estudiantes quieren estar ahí. Pero usted comprométase pues a facilitar la colegiatura y la SUNEDU hará lo mismo para facilitar los títulos también. Todo electrónico y así pueden contar con un mayor número de médicos, porque si lo que necesitan son manos, hay que salir a buscar las manos, no ponerles barreras. Y no todo el mundo puede ser emergencista e intensivista, no todo el mundo está preparado para eso. Al contrario, el país han estado ahí en los hospitales. En esta oportunidad, por el tema de tener el ingreso de una enfermedad nueva, ¿no? Y además también ver que había deficiencia de equipos de protección personal en los hospitales, las facultades de medicina se reunieron y dijeron, mejor lo sacamos, no vayamos a tener algún infectado y ahorita están en sus casas, están guardando cuarentena cuando también son casi médicos. Entonces, y nosotros le dijimos, me acuerdo, en una reunión a la ministra, en ese entonces estaba pues Elizabeth Nostroza,
le dijimos que los internos también pues es una población de casi médicos que podrían ayudar muy bien en esta epidemia, ¿no? Sin embargo, pues claro, ante el temor de contagiarse porque la falta de equipo de protección personal fueron retirados. Entonces nosotros le dijimos a la ministra, pues si quieren que retornen estos médicos, estos internos de medicina, pues tienen que darles la tranquilidad y la seguridad de que van a estar protegidos a la hora de que realicen las labores en los hospitales. Entonces, también es una propuesta que le hicimos como colegio médico para que puedan retornar estos internos siempre y cuando se brinden la seguridad necesaria. Estos internos hay que darle no solamente equipo de protección personal, sino un seguro de salud, un seguro de vida y además también una bonificación, porque el interno de medicina realiza prácticamente su práctica de honor en muchos de los casos y en algunos de los casos pues recibiendo 450 soles mensuales. Entonces, pues hay que considerar pues también tratarlos pues como casi profesionales de la salud, porque están a puertas de egresar y darles todo ese tipo de seguridad y de incentivos para que puedan desarrollar pues un papel bastante importante en la contención de esta epidemia. Si necesito una referencia, ayer, Nueva York, 38.000 estudiantes, ni siquiera internos, estudiantes de medicina, son los que están saliendo a tomar las muestras. O sea, han incorporado a la población estudiantil universitaria de medicina a tomar muestras, que no es tan complicado. Entonces, sí hay salidas, pero hay que usar la imaginación, la creatividad, hacer excepciones, porque estamos en una situación crítica, pero le digo, los internos son la población más joven, tienen menos de 30 años, no les va a pasar nada. Si se contagia no les va a pasar absolutamente nada. Antes de ayer estuve conversando con varios médicos que trabajan en el Seguro Social y que están bajo la modalidad de suplencia. ¿Qué quiere decir este contrato por suplencia? Que están en reemplazo pues de un médico que se fue a hacer una especialidad, que se fue de vacaciones. Están con contratos muy inestables, porque así se llama pues su contrato, se llama contrato de suplencia accidental, porque por un periodo de tiempo corto por el cual tienen que concursar. Y estos médicos que están bajo esta modalidad de suplencia tienen una inestabilidad total y no pueden ser contratados por el salud para tener una plaza un poquito más fija, que es la 728, que es el nombramiento, y apoyar en el frente de batalla. Doctor, entonces, tampoco por le va a sacar, a ver, vamos hay por un grupo tampoco de le va más a sacar de estabilidad laboral, 60 médicos, pero por lo menos una bonificación. generales que también están a la espera, están con todo listo, Rosa María, están con todo listo para poder trabajar en la Villa de los Panamericanos, y peruanos, todos ellos, porque egresaron de las diferentes facultades de medicina del país, ¿no? Con su colegiatura, con sus serums, ¿no? Con todos sus papeles en regla, que le prometieron trabajar en la Villa de los Panamericanos, y no trabajan hasta ahora, están a la espera, ¿no? Y claro, obviamente, pues lo que genera un poco de por así decirlo, de rivalidad o de polémica en el ingreso de médicos extranjeros es que habiendo varios médicos peruanos que siguen teniendo todos los requisitos, pues no pueden ingresar a estos puestos que ellos quisieran, pues lamentablemente porque hay medidas, no sé si definitivamente todos tenemos la buena intención de que haya más manos acá en nuestro país, pero con una medida pues de exonerar prácticamente de todos los requisitos que muchos médicos ya tienen acá, están listos, pero traen a médicos que de repente que no sabemos, como colegio médico no sabíamos pues cuál es la condición y los contratan directamente. Entonces eso es lo que ha generado un poco de rivalidad y de polémica en las redes sociales dentro de los médicos peruanos y extranjeros, y eso creo que no es favorable para nadie en este momento. Ocurre en todas las partes. La xenofobia es una enfermedad también, lamentablemente una enfermedad social, pero si son personas de cualquier nacionalidad que pueden salvar vidas, mire, que salven vidas, ¿no? Para eso estamos. Bueno, muy bien, doctor, vamos a esperar qué dice el presidente el día de hoy. Se especula que sí vamos a ir a una cuarentena de 2 semanas más, pero que algunas actividades, algunos grupos laborales van a poder salir a trabajar. Eso todavía no se ha determinado, vamos a ver qué nos dice el día de hoy. Gracias, doctor. Sí, ayer estuvieron reunidos con el ministro de Salud, el decano y el vicedecano nacional del Colegio Médico en una reunión para plantearle las razones por las cuales estamos solicitando una extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo, ¿no? Y fue recibido pues por el ministro de Salud esa propuesta, así que ya está en las manos del presidente de la República el extender o no, tomar en cuenta las sugerencias del Colegio Médico. Muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias, doctora Zubilca, por estar con nosotros. Nos ha dado importante información para tratar de presentar esta realidad, la de los internos, por ejemplo, que me parece increíble que los hayan mandado a sus casas cuando son de gran ayuda, pero de gran ayuda y de gran aprendizaje para ellos también. A ver, vamos a tener que hacer una pausa, se nos ha pasado, son 8:52 ya. Y agradecemos al doctor Juan Asturbilca Cupe, decano del Colegio Médico de Lima, por la gentileza de atendernos y nos vamos a una pausa comercial. Volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos a través de la red Sodonco en comunicación con todo el Perú. Rosa María, continuamos con el programa. Sí, bueno, interesante la información que hemos recibido, porque efectivamente faltan manos, todo el mundo lo dice, los médicos, las enfermeras, todo el personal, no da más. Guardias muy largas, incluso algunos que se están quedando a vivir en los hospitales. Hay una historia muy interesante, en portada del Comercio, una enfermera que ha pasado 22 días atendiendo pacientes en la Villa Panamericana, que era mejor que se quedara ahí justamente para evitar cualquier propagación del contagio a su familia. Algunos han preferido internarse, digamos, con los pacientes. Pero, en todo caso, sí me habían informado que los internos de medicina, los que son estudiantes, habían dicho que se cerraba la universidad y se iban a sus casas. No es una buena idea, son gente joven, no es población de riesgo, todos tienen menos de 30 años, están bien entrenados, pueden ser de muchísima ayuda, puedan participarse, podría ser como un voluntariado, y eso sí, con su seguro médico, por supuesto, para que se les cubra cualquier eventualidad, con todo el equipo de protección. Obviamente no puedes mandar a un muchacho en una batita a atender pacientes que tienen enfermedades contagiosas. Entonces, creo que es algo que debería considerar el ministro de Salud. Obviamente tampoco se le va a dar pues estabilidad laboral absoluta a todos los médicos que quieren entrar ahora, que prácticamente es lo que nos pedía el doctor al final. Y este tema de que no se puedan contratar médicos cubanos o venezolanos o de cualquier otra nacionalidad es un problema de xenofobia. Lamentablemente alcanza también al colegio médico. O sea, ¿qué podemos hacer? Pero hay buenos profesionales extranjeros que están capacitados y preparados y han sido contratados en salud. Y ojalá sigan contratándolos en otros porque son muy buenos y están muy bien preparados. Y porque además la especialidad de intensivista es una especialidad, no hay muchos intensivistas en el Perú. Necesitarían por lo menos uno en cada hospital regional para empezar en todos los hospitales regionales del país. Y eso es bastante complicado. En guardias además, ¿no? En turnos para poder atender. Entonces, es una operación en este momento todavía bien complicada, que muestra los problemas de la salud pública, ¿no? Ahora, lo que nos ha dicho el doctor es que, claro, la enfermedad va a seguir contagiando. Lo que todos decimos ya, y dentro de 15 días ya no va a contagiar, y dentro de un mes, y dentro de un año, o sea, vamos a pasar 6 meses en cuarentena. ¿Cuándo acaba la cuarentena? Desde el punto de vista epidemiológico. Eso es lo que a mí todavía no me queda muy claro. A ver, no sé si tú lo tienes claro. No me queda claro para nada. Acaba cuando el número de casos disminuye, y ya no tiene dónde propagarse. Puede ser. Pero si no se testea, nadie sabe dónde está la enfermedad, es bien difícil. Eso, si solamente le haces el test al sospechoso, claro, te va a dar un montón de positivos, probablemente, pero todos los que son asintomáticos no los vas a detectar. Entonces, la forma en la que se están manejando estos tests no me queda muy claro. Ayer me escribió una persona por Twitter sobre una fórmula de hacer test que yo la había escuchado hace muchos años. Siempre pensé que era medio mito, pero parece que sí se usa. Es para testear grupos familiares donde presumes que están sanos, ¿ok? Donde no hay nadie sospechoso. Entonces, para no gastar las pruebas moleculares, se hace la técnica del pooling. Es decir, ya, somos 15 en esta casa. Perfecto. Entonces, todos estamos sanos y bien. Para no gastar 15 pruebas, uno todas las muestras y las pongo en un solo test.
Si me sale todo negativo, gasté un solo test y los 15 están libres. Si me sale un negativo, o sea, perdón, si me sale positivo, ahí sí hago el test uno por uno. ¿Qué perdí? Un test. En el otro gané 14. Esta técnica sí se usa. No sé, algunos médicos dicen no le gustan porque degrada mucho las muestras, pero según este señor que me escribió, sí había una posibilidad de hacerlo, con gran ahorro. Se hacen en poblaciones que no son sospechosas, solo para descartar, nada más. No sé si se puede hacer. Como dicen, dejo la inquietud, porque alguien más sabio que yo debe saber cómo funciona eso. Tal vez sea una forma, si no hay tantas pruebas, si el Perú no ha podido comprar todas las pruebas que suficientes, para zonas no sospechosas donde quieres simplemente descartar, liberar la zona, esa puede ser una técnica. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de preguntas? Sí, y hay sugerencias, Rosa María, que nos escriben algunos oyentes, ¿no? Dicen que el gobierno debe tener un plan B o un plan C. Por ejemplo, dice acá un oyente, la Unidad de Inteligencia de Datos de Salud ha elaborado un mapa de zonas donde hay mayor concentración de infectados en la capital. Hay provincias que tienen muchos menos infectados que otras. Sin embargo, el Ejecutivo sigue metiendo a todos en la misma bolsa. Propone la mejor alternativa a considerar sería generar los distritos de mayor riesgo biológico y de esta forma levantamos la cuarentena como se tenía previsto inicialmente, pero establecemos estado de emergencia por distritos y por provincias. De esta manera se descentraliza el poder y la responsabilidad. Eso es lo que está haciendo Chile. Chile por comunas, ¿no? Lo que nosotros llamamos distritos. En Lima es muy difícil porque nuestros distritos están muy interconectados. Una persona vive en Comas y trabaja en Villa El Salvador. Entonces, hay que tener tal vez más cuidado con la provincia de Lima. Pero, como decía yo, Tacna, Puno, Moquegua, ahí haces un descarte masivo, cierras, o sea, no permites que nadie entre a la zona, pueden hacer su vida normal. Pero no se está haciendo, yo no entiendo por qué, eso es lo que he preguntado hace días, que ¿por qué tenemos que tener a todo el Perú en estado de emergencia cuando hay zonas del Perú que podrían estar libres de coronavirus en este momento? O sea, en Cusco no hay un solo hospitalizado. ¿Por qué no se puede trabajar diferenciadamente, territorialmente todavía? Porque estamos en el pico, ¿por qué? No se nos dice toda la verdad, Abel. Ese es un problema bien complicado. Y además porque los ministros, el presidente, no contestan preguntas como es. Porque no se puede preguntar de esta manera. ¿Por qué no se pueden liberar territorios del país que no tienen el problema? Porque lo tienen de una manera muy diminuta. Entonces, y justamente como lo tienen de una manera diminuta, lo pueden inmediatamente identificar y aislar. Es rastreo, aislamiento. Esa es la secuencia. Primero haces el test, luego rastreas que esa persona, quiénes son sus contactos, va, sigue. Aíslas a todos. Listo. Y ahí sí, en 15 días te funciona una cuarentena. Vamos a tener 42 días de cuarentena al final. Se ha reducido muchísimo el contagio, es verdad. Es notable cómo se redució el contagio, en el sentido de que podríamos tener miles de muertos en este momento si nos hubiéramos contagiado a 1 millón de personas. Sí. Pero eso no basta para cerrar con la enfermedad. Se necesita un esfuerzo más grande y no entendemos cuál es ese plan B hasta ahora. No lo entendemos. Así es. También nos escriben otras personas desde Piura, donde nos escuchan en Ayabaca. Denis nos escribe y nos manda fotos incluso de lo mal que se lleva el reparto de las famosas canastas de víveres. Dice que el alcalde no ha repartido en Ayabaca, sino en otras zonas por alguna conveniencia política electoral futura, por sus aspiraciones. Entonces, como quiere presentarse en otro sitio, ha repartido
las canastas en otro sitio. Y manda unas fotos Eso acá. era inevitable. Cuando el gobierno entregó ese dinero para repartir alimentos a la gente con más necesidad, partía de la lógica, que es una lógica válida, que cada municipio conoce mejor que nadie dónde está la gente con mayor necesidad. El problema, de nuevo, es la corrupción. Entonces resulta que del universo total de municipalidades hay un porcentaje importante que no ha entregado nada. Otras que han entregado mal, otras que han cometido corrupción para la entrega de alimentos. Entonces la Contraloría en este momento está abocada a seguir esos procesos uno por uno, cuando se podía hacer perfectamente bien. No es tan difícil armar una canasta con productos básicos y entregarlos a 1.000, 2.000, 3.000 familias, lo que te alcance la plata para que puedas entregar. Porque no eran grandes cantidades de dinero, ¿no es cierto? Era una cantidad de dinero repartida entre 1.800 municipalidades. Era para pasar la quincena, era para eso. Rosa María, pero ya pasó Algunos 3 semanas de esto, ¿no? No pueden, no pueden Claro, repartir lo que una pasa es que canasta en cuando 3 se otorga semanas. este beneficio, en ese momento era para complementar el bono de los 380. ¿Ah? Pero claro, ya pasan los días, obviamente todo se acaba. Pero la Contraloría de nuevo está montada sobre el caballo de este reparto que, como te digo, en muchos sitios no se ha hecho. No se ha hecho, no, o sea, no se ha entregado. Tiene que entregarse. Y lo que proponía la señora Rocío Silva Santisteban, quizá no en el monto de 1.000 soles, ¿no hubiese sido mejor? Nos preguntan por acá. O sea, Bien, el problema es el siguiente. 500 soles, por ejemplo, que entreguen por DNI a todo el mundo. 1.000, ¿ah? 1.000. Somos 25 millones de electores. Supongamos que todos los mayores de 18 años reciban 1.000 soles. Son 25.000 millones de soles. ¿De dónde? O sea, el dinero no crece en los árboles. El Perú tendría que endeudarse. Esos 25 millones de electores, no todos son pobres. Digamos, la mitad ha declarado no tener ingresos. Tendría que dárselo a la mitad, pero no a todos. La mitad que no tiene ingresos es la que está en problemas. Muy bien, entonces son los 25 millones. Los 12 millones y medio. Igual, son 12.000 millones de soles. O sea, el gobierno ha entregado en bonos 3.000 millones de soles. Recién en bonos. Está lejos de los 12.000, pero si seguimos en este plan llegaremos. Pero le está entregando el bono a personas que sí son pobres. Y está entregando otra cantidad de dinero en préstamo, con la idea que se lo devuelva, pero si no se lo devuelve ya veremos qué pasa, para salvar empresas que puedan dar empleo, para salvar planillas, para que la gente pueda seguir trabajando. O sea, entre regalar plata y dar trabajo, mucho mejor es dar trabajo. Entonces, son planes que suenan bonitos, pero son bastante descabellados. Además, te dice, ¿cómo repartes esta plata? A todo el que tiene un DNI y no tiene una cuenta bancaria. Vamos a sacar a 25 millones de electores a la calle, con un grado de bancarización bajísimo. Entonces, primero tienes que crear algo que ya existe, que se llama la billetera electrónica. Esa billetera electrónica no tiene difusión masiva en el Perú. Existe, pero no está difundida masivamente. Suena bien. No, te va a regalar 1.000 soles. ¿Quién no quiere? Yo también me apunto. ¿Pero de dónde sale la plata? Es un cálculo bien simple. Somos 25 millones de electores. Y además, ya los que tienen empleo formal, no. Bueno, esos son como 2 millones nomás. Me quedan 23. ¿A todos les vas a dar sus 1.000 soles? De verdad. Pero en fin, la izquierda cree firmemente en esto, y está toda unida en que 1.000 soles a todo el mundo. Suena bien, pero no tiene, o sea, ojalá fuera tan fácil, digamos. Ojalá fuera tan fácil. Suena bien, claro, suena bien, pero no es tan fácil. Cintia nos dice con respecto a este plan B que podría ser por comunas.
podrían dejar en ciertos distritos que salgan a los parques o algo así, si es que los contagios son bajos, pero los mismos pobladores deberían vigilar que no haya aglomeraciones. Pienso lo mismo para los mercados. Si se les dice a los comerciantes que vigilen, que no se aglomeren, si no se les cierra. Bueno, ese es el modelo chileno. Cuando habla de comuna, debe ser una persona que nos está escribiendo en Chile. Ujú. Distrito se llama en el Perú. El tema es el mismo. O sea, por ejemplo, en España han permitido que los niños salgan al parque a jugar. Y hay alguien que dice, oiga, los ancianos también deberían salir al parque porque los pobres no pueden respirar, están sufriendo más. Pero sí, es tomar medidas que procuren que la gente no se aglomere, porque fíjense, yo salgo a la puerta de mi casa y no hay nadie en la calle, nadie me va a contagiar. Si estoy sola en medio de la calle, nadie me va a contagiar porque no hay nadie. Y debo procurar lavar mis zapatos porque la gente escupe lamentablemente en las calles en el Perú, todavía hay esa costumbre espantosa. Pero, nada más, nadie me va a contagiar. Yo camino por una calle vacía y en un parque y no hay nadie, nadie me va a contagiar. Y yo no estoy a 2 metros de nadie, nadie me va a contagiar. Lo que pasa es que tienes que enseñarle a la gente a estar a 2 metros de los demás. Yo creo que se está aprendiendo, a ver, todos los días, en la mañana, los medios de comunicación quieren encontrar faltosos y cada día les cuesta más. Cada día les cuesta más. Y es uno que otro que... Acá está el infragante. Los mercados han puesto círculos en el piso. El día veía la entrada al mercado de Santa Anita, era ejemplar. Era una cola larguísima, por supuesto, porque tienes que guardar distancia, entonces la cola tiene que ser larga en extensión, pero no necesariamente en número de personas. Eran 2.000 personas haciendo cola, dejando 2 metros de distancia, entraban al mercado, tenían la obligación de lavarse las manos ahí, antes de entrar al mercado. Luego en cada puesto se les daba gel con alcohol. ¿Ya qué más? O sea, estás tomando todas las medidas, distancia social, mascarilla, lavado de manos y gel con alcohol. Con eso la OMS te garantiza que no te vas a contagiar. Yo creo que la gente ha aprendido mucho en cómo salir a hacer sus compras. Un mercado abierto, amplio, de varias hectáreas, es mucho más fácil de manejar en distanciamiento social que un supermercado chiquitito o una bodega o una farmacia donde sí hay un aforo que tienes que respetar y la gente tiene que entrar de una en una, de dos en dos. Y esperar su turno, ¿no? Corresponde. En fin, mientras tanto, Abel, tenemos pobladores de distintas localidades, pero por todas partes. Así es. En San Martín y Ucayali están en Huaycán, en la carretera central. La gente de Piura en la plaza Mancocapa. Gente que quiere ir al Cusco está parada en la puerta del grupo número 8 para que los lleven por avión. Es decir, hay una cantidad de gente caminando por Lima, distintos puntos, Javier Prado, etcétera, para que los saquen de Lima. Pero con la idea de que, digamos, Fuente Ovejuna, todos a una, ¿no? La masa hace la fuerza. El problema es que la masa es un foco de contagio. Y los gobiernos regionales no mueven un dedo. Esas personas ya deberían estar en una cuarentena organizada en sus localidades. Y además, el gobierno central ya giró un presupuesto para este fin, no entiendo por qué no se hace. Hay muchas cosas en esta cuarentena que no entiendo, la verdad. Cada día menos. ¿Qué más, Abel? ¿Qué más tenemos? Bien, una buena noticia. Talía nos recuerda que hoy día la Universidad de Oxford hace pruebas ya en humanos para el COVID. Ojalá tengamos buenas noticias. Ojalá tengamos buenas noticias, pero no las vamos a tener antes de septiembre. Y el informe, ellos tienen una esperanza razonable de que funcione al 80%, es lo que han dicho. Que podrían tener una vacuna para septiembre. O un tratamiento, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Estas personas que están participando tienen que enfermarse. Inducidamente, controladamente, ¿no es cierto? Tienen que reaccionar. Tienen que curarse, son periodos de 21 días y eso hay que repetirlo y repetirlo en varios ciclos.
O sea que hasta septiembre, y luego esa fórmula tienes que producirla masivamente. Y eso demora. Entonces, han dicho que para septiembre podrían tener resultados. Van a pasar todo mayo, junio, julio y agosto, 4 meses, saltándose varias etapas, ¿no? Porque ya están en humanos, pero han saltado los animales, o ya los hicieron muy rápido, pero 4 meses es lo mínimo que necesitan para hacer los ensayos en humanos, ¿no? Al 80%, porque podrían fracasar. Lo que sí es cierto, y siempre lo hemos dicho, es que hay una carrera mundial, incluso en el Perú, por encontrar una cura. Y cuando toda la humanidad se moviliza para encontrar una cura, encuentra la cura. Esa es la experiencia humana. Todas las enfermedades que han sido desastrosas para la humanidad han logrado ser combatidas con ciencia, a veces no de la forma oportuna que hubiéramos esperado para evitar muertes, pero al final han sido combatidas. Mira lo que pasó con el VIH. Hoy día es una enfermedad crónica, ya no es una enfermedad mortal. Se demoraron, sí, 10, 15 años en encontrar el camino, pero lo encontraron. Igual va a pasar con eso. Entonces yo creo que lo van a encontrar, pero ¿cuándo? Nadie lo puede asegurar, y mientras tanto tenemos que preservar la vida de la mayoría de las personas sin destruir por completo la economía, ¿no? Eso estamos. Marden nos comenta que no sé en qué zona, porque no nos ponen, me dice aquí, que sucedió igual que le sucedió al congresista Glider Ushñagua en Pucallpa. La persona ni siquiera la dejaron ingresar al nosocomio, no pone que nosocomio tampoco, y murió en el motocar, ¿no? Sí. Es una lástima. Está pasando en todo el Perú, y eso ya lo sabíamos. Las personas que no llegan a ocupar la famosa cama de la UCI porque se mueren en la puerta del hospital. El hospital les dice no hay cama. Y vaya al otro, no hay cama. Y vaya al otro, no hay cama. Y vaya al otro, no hay cama, no hay cama, no hay cama. Porque lo que se me indica a mí es que hay camas COVID. Hay otras camas. Pero no hay camas COVID. Entonces, no hay camas. Se supone que hay 1000 camas más en este momento en el hospital, bueno, lo que se ha montado como hospital en Villa El Salvador, en los Panamericanos. Lo que no entiendo es por qué no permiten a la gente ir directamente ahí. Eso lo que me dice, lo que te he contado hace un momento, me aclaran que fue también en Pucallpa. Parece que en Pucallpa hay muchos problemas en este tema. Muchísimos problemas porque no tienen respiradores, no tienen camas clínicas, no tienen camas de hospitalización con oxígeno. Miren, Iquitos, lo que está pasando. Han sacado los tanques de oxígeno a la calle, a una carpa, y simplemente te dan tu tripa con oxígeno y ahí aguantas. Una silla. 2, 3 días, lo que puedas. Hay gente que sale adelante con eso, aunque parezca increíble. Carolina nos dice desde Iquitos que ha colapsado la morgue. También, el otro problema son las morgues. Porque se permite ahora la exhumación, o sea, el entierro, pero con condiciones sanitarias bien complicadas. Entonces, ¿por qué? Porque los cadáveres contagian. Entonces, primero se pedía la cremación. Claro, los crematorios no hay en todo el país. Pero no hay. Segundo, están saturados. Entonces, exhumación, perfecto, se puede enterrar. Pero se entierra con determinado protocolo, envuelto en plástico. No sé si has visto que les ponen un montón de... para que no bote aerosol, se llama. Es el que contagia durante un tiempo. Hay que enterrarlos en tierra, tantos metros, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el área no se dan abajo, fuera de control. Así es. Yo no sé si entendí mal, Rosa María, pero cuando en los primeros días de conferencia de prensa, y era mi pregunta el día de ayer, pero no hubo conferencia, no sé si entendí mal al presidente, que él había dicho que la Villa Panamericana se iba a convertir en un gran hospital, el hospital COVID, que todos los enfermos iban a ser trasladados a esta villa, ¿no? Así es. Entonces, pero no para UCI, o sea, los que necesitaban... Claro, iban al hospital de frente, al hospital de Ate, que era nuevo también. Claro, pero el hospital de Ate ya colapsó. Sí, pero ¿por qué hay tantos entonces, desde el inicio, no de ahora, ¿no?
El problema acá, tú sabes que en la radio nos llega a cada rato denuncias. ¿Por qué hay tantos enfermos por todo sitio y no se les puede ni recibir, no digo de las camas implementadas especialmente, sino de las camas sencillas para que les traten? Claro. Si son tantas torres de la vía panamericana, ¿y por qué no, por qué tiene que A estar ver, una señora en una poco carpa, entiendo. un señor en un pasadizo, porque hay fotos, ¿no? ¿Y por qué no se les lleva ahí? No entiendo. No entiendo yo tampoco. Tampoco entiendo. Por eso te digo, acá no nos están dando la información completa. Nos dicen que hay camas, que faltaron camas, pero ahora que ya hay camas. Muy bien. ¿Por qué vemos fotografías de pasillos, imágenes, enfermeros que graban a la gente en carpas? ¿Por qué esa gente no es llevada inmediatamente a Villa El Salvador? No sé. Entiendo que en algunas regiones sí, claro, no hay a dónde llevarlos, pero en Lima, ¿por qué no están en Villa El Salvador? Eso se nos dijo al inicio. O Villa El Salvador ya se llenó. O ya no hay más camas en Villa El Salvador. Acá no nos están dando la información completa, yo insisto en esto hace días. Pero es la información que tenemos, no tenemos más que esto. Bueno, a ver, son las 9:20. Tenemos que ir despidiendo para que yo pueda hacer el otro programa. Sí, nos escriben de Queremos todas que hoy el partes. presidente dé la respuesta que todos estamos esperando para poder organizar nuestras vidas, porque tenemos derecho a organizar nuestras vidas, a ver qué nos espera la próxima semana. Así es. ¿Qué crees que nos diga hoy día el presidente? Y la cuarentena continúa, por supuesto, 15 días más. pero que algunas actividades van a poder trabajar bajo ciertas condiciones. Ahora, en esa tinca vamos a ver a quién le toca y a quién no. Ujú. Eso es lo que probablemente diga. Así es, ¿no? Hasta después del Día de la Ojalá, Madre. claro, y ojalá que medidas como las que hemos discutido durante este programa comiencen a tomarse en consideración. Cercos. Sí, algunas personas me recuerdan acá, sí hay local, hay espacio, hay eso, pero lo que no hay es personal, no hay Entonces, que médicos. contraten más personal. Acabamos de dar varias ideas. Si tienes internos, jóvenes, chicos que tienen entre 25 y 30 años y a veces menos, que no se van a morir, les pones equipo de protección, les das un bono, porque esos chicos no tienen sueldo, son estudiantes, podrían darle una enorme ayuda y a ganar una enorme experiencia además este proceso. No los dejas. Hay miles de estudiantes de medicina que podrían estar como internos trabajando en Villa El Salvador. No se entiende. Yo no entiendo, la verdad. Bueno, esperemos qué nos dice el presidente al mediodía. Vamos a ver. Yo creo que todo el país está esperando qué es lo que dice al mediodía el presidente de la República. Muy bien. Una vez nos vamos despidiendo, entonces nos reencontramos como siempre mañana. Nos reencontramos mañana y ojalá que sean con buenas noticias. Ojalá, pero yo Ojalá. creo que las buenas noticias todavía van a llegar en 15 días cuando los casos comiencen a descender. Esperemos que comiencen a descender. Sí, Muy depende bien. de Gracias, todos. Abel. Cuídate Pronto. mucho, Rosa María. Un gusto siempre conversar contigo y muchísimas gracias a nuestros oyentes. Que tengan un bonito jueves. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.